Ayer, 14 de febrero, lo único que yo trato de conmemorar o celebrar es el cumpleaños de mi hermano menor, que se llama Héctor Manuel, pero habiendo nacido el día de San Valentín, le decimos todos Val. Y en la región, yo creo que entre las grandes montañas y la cuenca de Papaloapan y los Tuxtlas, que es reconocido como, si no el mejor, uno de los mejores bailadores de jarocho y mejores decimistas del estado, pues lo han reconocido también el día de ayer. Y las únicas felicitaciones que para mí fueron importantes fueron las que para él llegar. Lo demás, comercialización pura o costumbres que hayamos ido adoptando aquellos que creen que copiar una frase hecha o un mensaje pueden ser significativos. Pero, como era el cumpleaños de mi hermano y él estaba en algún lugar de Oaxaca, yo, como muchos domingos ahora con la pandemia, pues di consulta. Y afortunadamente le di consulta a una paciente mía que no veía yo desde antes de la pandemia. Es una maestra de primaria de una escuela oficial, es maestra de primer año de primaria, es una mujer muy dedicada, ya casi a punto de jubilarse, con una gran vocación, muy decidida, militante del CENTE, de la parte de la sección 9 que pertenece al CENTE, luchadora y, como le dicen ahora, guerrera, con la que habíamos comentado durante muchos años antes las dificultades que los maestros de primaria tienen desde que la razón en las escuelas se le da a los chamacos y se le da a los padres de los chamacos y se le falta el respeto a la decisión del profesor, sobre todo en la primaria y en la secundaria. Además, con la intimidación por parte de la Secretaría de Educación de que hay que aprobar a todos los niños, sobre todo de primero para segundo año de primaria, como algo obligado y necesario para mantener las cifras de educación que quizá el gobierno federal exige. Y yo le preguntaba qué tanto había llegado a los niveles de estrés de las profesoras y maestras de mi familia y de algunas otras pacientes que cotidianamente se quejan conmigo de los niveles de estrés, desencanto, desesperación, hartazgo, aburrimiento, frustración e impotencia, por decir algunos sentimientos o sensaciones, están llegando con lo que se llaman actualmente clases por línea. Y no solamente los de primaria, sino los de secundaria y los de preparatoria, que imagínense lo que es tratar de mantener la atención de un joven, yo no les llamo adolescente, de un joven acostumbrado a socializar, a jugar, a distraerse, a pensar en otras cosas, a perder la atención, pero sobre todo a no ser enseñado en el para qué se le da una materia. Yo jamás supe para qué servían las ecuaciones o para qué servían otras modalidades de las matemáticas superiores, aunque me fue explicado con mucha energía y cordialidad al mismo tiempo por mis profesores. Se me enseñó como se le enseña a algunos niños, sobre todo con sistemas tan avanzados a pesar de tener ya más de 100 años, como es el sistema Montessori, a que el niño o el joven sepan para qué se les enseña lo que se les enseña, valga la redundancia. Evidentemente la desesperación, el estrés, la angustia, el enojo o la rabia de muchos maestros que no saben si están siendo escuchados, que no saben si detrás de la pantalla está el chamaco, de la edad que sea, del año escolar que sea,
Me refiero, pero sobre todo a los muchachos de primaria, secundaria y preparatoria. Y además, pues nos encontramos con que las madres de familia que no trabajan fuera de casa o que están trabajando también por línea dentro de la casa, son las que están contestándole al profesor las tareas que el profesor impone porque no sabe quién va a responder. Me decía esta maestra de primer año de primaria que para ella fue muy sencillo saber cuándo la que había respondido la tarea será la mamá. Obviamente, ahí es fácil. Pero cuando ya es un chamaco de secundaria o a punto de ingresar a la secundaria o a la preparatoria, ya se hace difícil. Pero se supone, o los profesores suponen, que no están siendo vistos ni escuchados. A pesar de que una paciente mía, que no lo es tanto porque le destinamos a una terapeuta para adolescentes y para niños, me comentaba también que no quería aparecer frente a la pantalla del televisor cuando practicaban educación física en una escuela del municipio de Los Ángeles, California, porque estaba a disgusto con su cuerpo. Tiene cuerpo de mexicana, los papás son mexicanos, y frente a la estructura de las niñas anglosajonas, pues la niña se siente gordita, se siente bajita, se siente morenita, etc. Entonces, todo esto se está manifestando en una situación de enojo, de desaprobación, de hostilidad, de ira entre los profesores y los niños, y curiosamente ambos tienen razón. Dice la maestra de primaria de esta escuela oficial que ella tuvo la ventaja que les dieron un pequeño curso de saber cómo hacer las cosas, porque obviamente, como decimos algunos viejos, no nacimos con el chip con el que los chamacos nacen el día de hoy y pueden manejar todos los aparatos cibernéticos con gran soltura. No, nosotros no fuimos educados para eso. Pero además los jóvenes, educados o no, tienen varios de lo que llamamos instintos básicos que se empiezan a desarrollar en lo que ustedes llaman pubertad. Y uno de esos instintos es el instinto gregario, que es el de agrupación, de vinculación, de contacto con sus pares, de las amistades y de los compañeros. Y en los casos privilegiados incluso de los noviazgos. ¿Qué es lo que sucede ahora? No hemos encontrado a un solo paciente joven o niño. Las terapeutas que se dedican conmigo a estos menesteres, ni yo con los padres a los que escucho, que se sienta conforme, a gusto, satisfecho, contento con seguir estudiando en casa y por línea. Lo único que dicen, afortunadamente, no tenemos que desplazarnos y ni yo ni mis hijos tienen que usar el transporte público porque el problema de la contaminación por COVID puede ser muy severo en esos casos. Entonces eso me tiene tranquila, doctor, pero el resto no, porque entre las tareas del hogar, entre mi trabajo que estoy haciendo también de la oficina por línea y entre el arreglo personal, el arreglo de la casa, el hacer la comida, el hacer el desayuno y además estar pegada con mi hija, pues ya no tengo tiempo de nada. Fíjese que hace cerca de 11 meses que no puedo ir ni siquiera a la estética para que me pinten el pelo. No he podido cortarme las uñas de los pies porque tengo miedo a que llegue el quiropráctico o el podólogo y me corte las uñas. No puedo ir al dentista aunque se me está cariando una muela o se me cayó una guarda. No he podido ir a que me vean la grabación de mis lentes porque yo tengo miedo de salir. Entonces, qué bueno que estoy aquí. Pero junto a todo eso que no he podido hacer, mi imposibilidad para desplazarme, para descansar y para disfrutar de unos minutos de paz y armonía con mis hijos. Estamos realmente
a la greña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las circunstancias los obligaron a tomar estas decisiones y pues, fueron las únicas posibles? Estamos de acuerdo con eso. Estamos incluso de acuerdo con que algunos muchachos jóvenes se decidan a perder un semestre o incluso un año escolar con tal de no vivir el estrés de las clases por línea y las exigencias sobre todo en las escuelas privadas, porque han perdido tal número de alumnos y consecuentemente de ingresos que mantenían a los dueños de las escuelas en una bonanza económica total. Y ahora los profesores de las escuelas privadas que no recibieron además los cursos para prepararse para ello, exigen de una forma severa que el alumno esté presente y además cumpla con una serie de tareas que seguramente directa o indirectamente la SEP les exige a las escuelas privadas, o las escuelas privadas necesitan llevar a cabo para que haya habiendo alumnos que sientan que tienen un buen nivel. Yo sé que el nivel aquí le llaman a pagar una escuela cara, aunque la enseñanza sea idéntico o inferior a las escuelas oficiales, y la prueba es que la mayor parte de los premios que se han ganado a nivel mundial, incluso por algunas materias como las matemáticas, la física, la química o el ser emprendedores, los ganadores han sido chicos de escuelas oficiales. ¿Y qué es lo que sucede? Que el estudiante universitario se da el lujo de hacer lo que se le venga en gana, pero que en la escuela oficial universitaria, y aunque no tenga la calidad que tienen nuestras instituciones superiores que por parte del Estado, pues están creando realmente un conflicto en la escolaridad, en la vida académica, y las consecuencias van a ser terribles, porque ahora están convencidos la mayoría de los jóvenes universitarios, por ejemplo, que su vida ya cambió y que su expectativa laboral también, porque hagan lo que hagan, terminen o no terminen, los aprueben o los aprueben, les acepten los trabajos que están haciendo por línea. Cuando ellos salgan, no van a tener una ocupación como la que esperaron tener siempre. Tener un despacho, tener un consultorio, trabajar para una empresa, ser líderes empresariales, ser directivos o tener un cargo alto por su condición académica que les permitiera una calidad de vida con la que sueñan todos. La vida escolar cambió y la vida laboral también. No sabemos qué vaya a pasar porque esta pandemia ya se convirtió en endemia y no va a terminar. Así como tenemos que vivir con las hepatitis en sus diferentes modalidades, con los virus, como el herpes, como el virus del papiloma humano, como el virus del SIDA, con todos esos virus de la viruela, del sarampión, etc. Tenemos que convivir con ellos, así también va a pasar con el coronavirus 19. ¿Cuáles son las expectativas para los muchachos? ¿Qué esperanza de vida? ¿Qué proyecto de vida? ¿Qué condiciones van a tener para llevar a cabo los sueños que tuvieron hasta febrero de hace un año? ¿Cómo podemos resolver los psiquiatras ese enojo, esa rabia, ese desencanto, ese dolor, ese duelo, esa controversia entre padres e hijos, entre los niños, los alumnos y los profesores, entre los maestros en sí, entre los profesores y las autoridades de educación, o bien hasta el resentimiento contra el gobierno federal, porque lo sienten responsable de no haber organizado a tiempo, cuando la pandemia se vino encima y no dio tiempo para preparar a nadie para la supervivencia correcta y saludable en esto. Ayúdenos a saber cómo están llevando a cabo esto también, para saber como médicos qué sugerir, qué decir,
qué comentar, porque nos estamos concretando a escuchar las quejas y no sabemos qué decir, sobre todo quienes como yo no tenemos un niño ya en casa como para saber cómo está teniendo la vivencia, pero tenemos nietos que aunque no vivan aquí, que aunque no vivan con nosotros, hemos notado severamente, sustancialmente, el cambio de estados de ánimo que tienen ellos y sus padres, que son además nuestros hijos. No sabemos qué recomendar porque las cosas ya cambiaron. Y también llegamos a declararnos inútiles y solamente sabemos escuchar, sugerir y comparar. Y hacer que los verdaderos especialistas en el tipo de educación contemporánea que siguen países como Finlandia, como Japón y algunos en México, que tuvieron la fortuna de estudiar las escuelas no convencionales y los métodos como el Montessori, que se han superado a sí mismos en muchas formas y enseñarle a los alumnos para qué están aprendiendo lo que aprenden y que nos pueden ayudar, pero no contamos tampoco con los recursos como para ello tener el número suficiente de maestros preparados para poder ahora ser realmente enseñadores. Y no sabemos cómo propagar estas ideas para que los niños aprendan realmente con armonía, con gusto y con vocación a la vida que les espera, porque les espera una vida pegados a un aparato electrónico y con un programa que seguramente verán en una pantalla y no frente a otro ser humano. Y la mayor parte no sabemos qué hacer. Tenemos que prepararnos para una vida que desconocemos y no lo sabemos hacer. Y no nos están enseñando a hacerlo quienes tienen la autoridad moral, ética y académica para enseñarnos a los que tratamos a la vez de enseñar a otros. Gracias por su atención y ayúdenos, por favor, a saber qué hacer.